¿Tú crees que un perfume que contiene miel puede ser fresco y adecuado para la época de verano o primavera? De eso vamos a estar hablando hoy. Hola, soy Ina y en este canal hablo de perfumes. Sea que andes buscando uno nuevo o simplemente por entretención, espero que mi contenido te sea útil y si es así, te invito a suscribirte. Hoy vamos a estar hablando de este perfume. No se alcanza a leer muy bien. Esto es Elie Saab Le Parfum. Esto es una eau de parfum. Esto fue lanzado en el año 2011 y es una creación del maestro Francis Kurkdjian. Estamos hablando aquí de un chipre floral como familia olfativa. Esto es básicamente, bueno, te voy a leer un poco las notas que se señalan en Fragrántica. Estamos hablando de flor del naranjo africano, jazmín en el corazón, en la salida es la flor del naranjo, y en la base miel blanca, pachuli, rosa y cedro de Virginia. La verdad es que esto es un perfume delicioso. A mí me encanta. ¿Se alcanzó a ver ahí? No, parece que no se alcanza a ver muy bien, pero estuvo exquisito. Esto es básicamente lo que ustedes ya les mencioné en las notas. Se siente perfectamente en su salida la flor de azahar. La verdad es que a mí me da un poco de miedo la flor de azahar. Es una flor que a mí me encanta. Yo la huelo en los jardines, al aire libre, y la encuentro exquisita. Pero en perfumería, la verdad es que a veces me asusta un poco. Hay algunas cosas que la verdad no me funcionan muy bien en piel en cuanto a perfumería. Pero en este caso, aquí se puede percibir muy claramente la flor de azahar, muy agradable, muy suave, muy femenina, acompañada de un jazmín también bastante limpio. Aquí no hay mucho dulzor. Aquí es donde entra a jugar la miel, porque es una miel maravillosa. La verdad es que no es una miel empalagosa. Si tú te estás imaginando que esto es un perfume ultra dulce, no lo es. Es una miel muy suave que va a empezar a salir, no al principio está bastante opacada por estas otras notas, pero que le da un poquito de dulzor desde el principio al perfume, pero lo vas a notar mucho más ya cuando está en su fase de secado en la base del perfume. Es deliciosa. A mí la verdad es que me huele mucho. Más de alguien no va a estar de acuerdo conmigo y por favor, si no estás de acuerdo o si estás de acuerdo, cuéntame. O si tú conoces a alguno que se le parezca. Yo lo encuentro bastante parecido a Coco Mademoiselle. Pero la verdad es que Coco Mademoiselle, si bien se parecen bastante, van teniendo pequeños matices de diferencia. A Coco Mademoiselle se le nota el patchouli que contiene, que a mí me encanta también. Y ese frescor cítrico se va manteniendo más o menos a la par, yo diría que en ambos perfumes, pero con algunas pequeñas diferencias. En este caso, en Elie Saab, la flor de azahar, como te digo, destaca bastante, pero sin ser ni punzante. Bueno, eso al menos en mi piel, tú sabes que todo puede cambiar de una piel a otra, pero sin ser muy punzante ni muy estridente. Así que en ese sentido, la verdad es que está, no sé, todo muy bien balanceado en este perfume y a mí me encanta. Insisto, si conoces a alguno que se le parezca, me cuentas. Obviamente, como mencioné a Coco Mademoiselle, si tú tienes, por ejemplo, o conoces Armaf Club de Nuit de mujer, ahí también tienes otro similar, porque supone que se parece mucho a Coco Mademoiselle, así que también debería tener algún parecido con este. Te dejo ahí esas dos alternativas que te pueden interesar, que a mí me parecen muy similares. En cuanto a su estela, te diría que es un perfume de esos que no invaden los espacios, o sea, se mantiene, tiene una estela media que va a estar probablemente
en la primera hora y después va a ir bajando hasta quedar bastante ras de piel. A mí en piel me está durando unas 4 horas, que es bastante bueno. Coco Mademoiselle o el Armaf Club de Nuit, ninguno me dura más que eso. Perdón, miento, Armaf Club de Nuit me dura más en piel, pero no es mucho más tampoco. Y obviamente, al ser un perfume elegante, a mí me parece elegante, la verdad es que tú lo puedes usar en estos días de primavera, verano, muy, muy bien en oficina y en cualquier actividad diurna, principalmente es eso. También lo puedes usar de noche, en mi caso particular no es lo que más me gusta, pero sí, la verdad es que creo que el único lugar donde no estarías muy a gusto sería si te vas a la playa, o podrías estar a gusto, pero es como mucho perfume para algo tan casual. Ahora, ¿quién podría usarlo? Obviamente que para mi gusto, esto es un perfume femenino, netamente femenino. Como siempre, puede que algún hombre se sienta entusiasmado, flor de azar, frescura, limpieza, puede ser. Aunque a mí me da la impresión de que te va a gustar mucho más, si eres hombre, te va a gustar mucho más en la piel de tu novia, tu chica, como le digas. Pero, si eres un hombre y te gusta este aroma y lo quieres usar, no veo tampoco demasiado problema. Masculinidad aquí no hay. Si tú eres una mujer y quieres algo femenino, esto es femenino. Así que lo vas a disfrutar. Y bueno, un poco como lo que ya dije antes, yo se lo recomiendo a cualquier mujer, sobre todo si trabajas en oficina, es fantástico. No va a invadir demasiado el espacio, a lo mejor en los primeros minutos podría sentirse un poco fuerte, pero va a ir bajando bastante rápido esa sensación y es delicioso, elegante, muy apto para uso de oficina, principalmente. Bueno, y ahora sí, me despido con esta joyita deliciosa. Si se me quedó algo en el tintero, te pido disculpas, ojalá me lo puedas dejar en los comentarios, yo encantada te lo voy a contestar. Y bueno, si te gustó el contenido, te invito nuevamente a suscribirte y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por haber visto el video hasta aquí.